Muy buenas, yo soy Josemi y en este vídeo te voy a explicar los apartados imprescindibles que debe tener tu currículum y cómo describirlos para que te contraten. Y como no podría ser de otra forma, te lo voy a explicar de menos importante a más importante para que veas el vídeo entero. Me pongo a este lado porque por aquí te iré poniendo ejemplos para que entiendas las explicaciones mucho mejor. Lo primero, en cuanto al diseño te recomiendo uno de 2 columnas, como los que ves por aquí. Los colores me dan un poco igual, elige el que más te guste. Vamos a utilizar un diseño de 2 columnas porque en la más pequeñita pondremos apartados que sean complementarios y que ocupen poco espacio, y en la columna grande apartados que necesitemos explicar. El primer apartado que debes poner en tu currículum es el de datos personales o de contacto. Y vamos a ir muy rápido. Yo te recomiendo que sí o sí pongas correo electrónico, número de teléfono y el sitio en el que resides o en el que vas a residir. En cuanto a la foto, ¿la pongo o no la pongo? En España tradicionalmente se pone, por lo que si es algo que te preocupa, ponla. Pero vamos, que cada día a más gente le da igual. También puedes poner otros datos como si tienes movilidad geográfica, si buscas teletrabajo, si tienes coche, carnet, etc. El siguiente apartado es el de formación, y aquí hay una cosa que tienes que saber. Si solo tienes entre 2 y 4 formaciones, lo mejor es que hagas un apartado que se llame formación y pongas ahí todas. Pero si tienes más de 4 formaciones y la lista es muy larga, te recomiendo que hagas un apartado que se llame formación y pongas aquí las más importantes, y otro apartado que se llame formación complementaria y pongas aquí el resto. En cuanto a la formación, yo te recomiendo que primero pongas el título de esa formación, por ejemplo, grado en psicología. Segundo, pongas el centro de estudio, por ejemplo, Universidad de Huelva. Y tercero, que pongas el año en el que acabaste. En cuanto a los idiomas, una cosa muy importante. Me da igual que tengas un título o que no lo tengas. Para la mayoría de trabajos privados no te van a pedir un título. Por lo tanto, lo que quiero que pongas es el nivel aproximado que tengas. Pero jamás se te ocurra poner nivel bajo, medio, alto o ese tipo de cosas. Pon siempre según el marco de referencia europeo. ¿Cuál es el marco de referencia europeo? Este que te dejo por aquí. A1, A2, B1, B2, C1 o C2. Otra cosa que es muy importante es que si tu caso es muy concreto y necesitas más información sobre el currículum, puedes hacer mi curso El currículum que te hará destacar, donde tienes más de 2 horas de contenido y bueno, te dejo el enlace en la descripción. El siguiente apartado es el de programas informáticos, y aquí no pasa como con los idiomas, ya que el nivel es difícil de catalogar. Entonces yo te recomendaría que solo pongas el nombre del programa que sepas utilizar. Si tienes alguna acreditación o algo, puedes ponerla, pero si solo pones los nombres de los programas, como te digo, estaría bien. Existen otros apartados que vas a poner dependiendo de tu perfil y lo que hayas hecho anteriormente, como pueden ser proyectos, voluntariados, conferencias a las que has asistido. Como te digo, ponlas que sean acordes a tu perfil. Por ejemplo, si eres una persona que ha estudiado psicología, a lo mejor el tema de las conferencias es interesante, o los voluntariados. Si por ejemplo eres una persona más de ingeniería, puede resultar interesante en los proyectos que has hecho. Y ahora viene el apartado más importante de nuestro currículum, el de experiencia. Antes de empezar, decirte que experiencia es todo aquello en lo que has trabajado, no solo en el sitio que has estado dado de alta en la seguridad social. Me refiero a esto, a que experiencias son prácticas, puede ser incluso voluntariado, sitios en los que he trabajado sin que me den de alta, porque he trabajado con un familiar o algún amigo, e incluso trabajos que yo ya he hecho por mi cuenta. Por ejemplo, si yo soy programador y he estado programando durante años en mi casa para aprender y tener más soltura, eso también podría ser experiencia y lo podríamos poner. Sobre todo estas experiencias que estoy comentando, sería interesante que las pongamos si todavía no hemos estado contratados en ningún sitio, para que el apartado de experiencia no nos quede vacío. Y ahora sí, vamos a explicar cómo poner la experiencia. Lo primero que debes saber es que la experiencia debe ir de la más reciente a lo más antiguo. Así que siempre primero lo más reciente. Aquí te recomiendo que pongas nombre del puesto, nombre de la empresa y las fechas, tanto mes y año de inicio como de fin. Y un apunte importante con respecto al nombre del puesto es que no pongamos cosas como becario, únicamente técnico, porque si nosotros leemos becario o leemos técnico, podemos pensar, ¿becario de qué? ¿Técnico de qué? Entonces, para los temas de becario yo te recomiendo que pongas el nombre del puesto y le agregues en prácticas, por ejemplo, psicólogo en prácticas. Y si es técnico, pues técnico de lo que sea. Pues técnico de reparación de aires acondicionados,
por ejemplo. Pregunta que te estarás haciendo. ¿Hay que explicar las experiencias? ¿Explico todas igual? Te voy a ir respondiendo con varias explicaciones. Yo te diría que si tienes mucha experiencia, es decir, más de 10 años, expliques sobre todo las más recientes en detalle. Para que te hagas una idea, la más reciente de todas deberías explicarla con 6-7 líneas, la segunda con 5 o 6, la tercera 4 o 5 y así hacia abajo. No te quedes tanto con los números, sino con el tema de que cada experiencia más antigua deberías explicarla un poco menos. Y aquí un tema que seguro te estás preguntando. ¿Mi currículum puede tener más de una hoja? Por supuesto, tu currículum puede tener 1, 2 y te diría que si tienes demasiada experiencia, 3 hojas. Yo como mucho te recomiendo 2, pero bueno, si se te va a 3 tampoco es un drama, aunque como digo, mejor 2. Y si tu currículum tiene 2 páginas, en la primera página debe ir exactamente lo más importante, que son las experiencias más recientes, y de la columna pequeña los apartados que en tu caso sean más relevantes para el puesto, que normalmente suelen ser los idiomas, la formación. ¿Cómo describo las experiencias? Pues aquí te doy 2 consejos muy importantes. El primero es que seas concreto. Por ejemplo, si yo pongo en mi experiencia asegurar que todo funciona bien, eso no es una cosa concreta, porque para asegurar que todo funciona bien, yo tengo que hacer muchas cosas a la vez. Entonces, lo que yo debería describir en mi currículum no es ese proceso general, sino debería describir las cosas concretas que hago para conseguir eso. En vez de asegurar que todo funciona bien, pues controlar la entrada y salida de pedidos, estar en contacto con los clientes para las reclamaciones. Como veis, estoy diciendo cosas que son concretas y se entienden perfectamente. Y es que esto es lo más importante de vuestro currículum, porque cuando una persona esté con una oferta delante y vuestro currículum al lado, querrá hacer un match y comprobar si lo que ella necesita vosotros lo habéis hecho. Como veis aquí en esta oferta, por ejemplo, se pide gestión de envío de facturas, reclamaciones de facturas, análisis de saldos. Entonces, esa persona que necesita que hagáis esas funciones, lo que espera es ver en vuestro currículum que esas cosas las habéis hecho. Por eso, una cosa muy fácil que podéis hacer para describir vuestra experiencia lo mejor posible es fijaros en las ofertas de trabajo. Y por último, ¿dónde hacer un currículum totalmente gratis y con más de 12.000 y pico de plantillas que puedo utilizar? Pero antes déjame decirte una cosita, y es que en este vídeo estamos dejando fuera muchas situaciones que te pueden ocurrir, por lo que te recomiendo que si necesitas más información hagas mi curso sobre currículum que tienes en mi página web, porque ahí tienes más de 2 horas de contenido. Pero no tienes que ver las 2 horas de contenido, porque durante el curso te voy guiando según tu caso. Pero evidentemente, si quieres ver las 2 horas, puedes verlas y ver todos los casos posibles. Así que aquí abajo te voy a dejar el enlace para que puedas echarle un vistazo y hacer un currículum que te haga destacar. Y como te iba diciendo, para hacer el diseño de tu currículum totalmente gratis y con un montón de plantillas que puedes utilizar, te recomiendo Canva. Y te recomiendo Canva sobre el Word porque es mucho más sencillo. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de cómo hacer un buen currículum es uno que siempre tiene muchísimas visitas en mi canal, porque al final es algo que busca todo el mundo, así que espero que con este vídeo hayáis tenido suficiente para poder hacer una buena base y hacer un currículum que os permita conseguir muchas más entrevistas de trabajo. Pero, como os digo, si necesitáis más información, podéis hacer el curso de El currículum que te hará destacar. Y nada más, deciros que en los comentarios me podéis dejar si queréis ideas para futuros vídeos, y sobre todo si tenéis dudas concretas o si queréis poneros en contacto directamente conmigo, podéis hacerlo por mis redes sociales. Y bueno, no puedo acabar este vídeo sin decir mi mensaje de siempre: que ningún youtuber os obligue a darle me gusta o a suscribiros a su canal. Nos vemos en la próxima.